El formulario se puede editar y personalizar, como todo en Classroom y Drive. Se requiere de pericia e imaginación para que los alumnos no tengan problemas en el uso y se pueda sacar lo mejor de ellos. Entre las funciones principales, las que se pueden ir adaptando a las necesidades, se encuentran en el bloqueo del cuestionario, la importación de calificaciones y ver las respuestas de los alumnos. Todo el contenido del cuestionario se puede vincular con un archivo de hoja de cálculo de Google, donde se almacenan todos los resultados. A su vez, las preguntas y respuestas pueden ser revisadas desde el propio formulario, para mayor comodidad del docente, donde se puede incluso cambiar las notas. Las funcionalidades de Google Classroom son muchas. Sigue el video, comenta y si te gusta, dale un like. El cuestionario creado se puede programar con las calificaciones y en algunos casos ser prácticamente automático, pero se debe tener presente que al utilizar estas opciones, si una de las preguntas múltiples tiene un error, no tienen valor. Se recomienda en estos casos, así como cuando se requiera del uso de preguntas cortas o largas, donde el alumno va a comentar algo, no se muestren las notas hasta cuando el docente revise el examen. A la hora de crear un formulario, el docente debe evaluar si quiere que el estudiante vea la calificación al final del examen. La redacción de las preguntas debe ser clara. Es importante solicitar el nombre del alumno como primera pregunta. Puede ser una pregunta de respuesta corta. Esto permite un mejor control de todos los exámenes a la hora de buscar al autor. Para crear una tarea con cuestionario se debe ir al aula virtual, luego a trabajo de clase. Luego clic en el botón Crear y seleccionar tarea con cuestionario. Se mostrará un espacio similar a las tareas anteriores, pero esta vez podrá ver en adjunto un formulario de Google. Llenar los espacios que indican título e instrucciones, así como en todas las entradas de Classroom. Se puede seleccionar la clase o los alumnos a quienes se les asignará el formulario, los puntos, la fecha en que se entregará el alumno, el tema y la rúbrica. Al tener todos los elementos configurados, se pasa a la edición del formulario. Al dar clic sobre el adjunto, una nueva ventana se abrirá, permitiendo ver el formulario. Lo primero es colocar el nombre del formulario, un título y la descripción, la cual es opcional. Conocer los controles del formulario es lo principal. Permitirá agilizar el diseño del examen. En la pantalla inicial se aprecian varios iconos, los cuales dan funciones distintas. Empezando desde la parte superior izquierda, el nombre del formulario. A la derecha se encuentra una carpeta Drive. Permite indicar la ubicación en los directorios del usuario en la nube de Google. Destacado indica si quiere mantener el archivo como importante para una rápida ubicación. Al lado se puede leer un escrito. Se guardaron todos los cambios en Drive. Todas las apps de Google constantemente guardan de forma automática los archivos. Si tiene el mensaje mostrado, ya el formulario fue almacenado satisfactoriamente. En la carpeta central de la pantalla se encuentran las pestañas Preguntas y Respuestas. La primera es el área de edición de las preguntas. Es la mostrada en este momento. Y la segunda, donde se ubican las respuestas luego de ser llenado el cuestionario. Lo veremos más adelante cuando estemos calificando las evaluaciones. En la misma línea de preguntas y respuestas, pero a la derecha, se encuentra el total de puntos acumulados. Por defecto está en 0, porque no se han creado preguntas aún. Debajo
En el área de edición se encuentra el título del formulario y la descripción. Un poco más abajo, la primera pregunta. Por defecto viene en selección simple. Dependiendo de lo que coloquemos, cambiará. Para configurar el formulario, en la parte superior derecha se encuentra Personalizar tema. Permite la personalización del tema, seleccionando un color de una lista de opciones o utilizando una imagen. Prediseñada de Google. Existe un listado con categorías. También se puede seleccionar una foto personal. Dependiendo de la imagen, el formulario se adapta. Vista previa. Abre otra pestaña mostrando el formulario terminado. Permite brindar una idea de cómo está quedando la edición. La rueda dentada es icono de configuración de formulario, donde se muestran las opciones del formulario. Cabe destacar que los formularios pueden ser usados integrados a Classroom o de forma individual para capturar datos en línea. La siguiente opción, enviar, permite seleccionar los métodos de envío del formulario, siendo las alternativas por correo electrónico, un enlace de internet para entregar a los alumnos o para embeber en una página web. En el caso de Classroom, no se evalúan esas opciones porque ya el formulario está adjunto a una tarea. Los 3 puntos representan la configuración general del archivo. Las opciones: deshacer, crear una copia, mover a la papelera, obtener vínculos prellenados, que permite enviar formularios con respuesta ya incluida, imprimir, agregar colaboradores. Si son varios docentes los que trabajan en el proyecto, esta es una opción. Editor de secuencia para programación, complementos para integrar y preferencias, donde se pueden configurar si se quiere recopilar los correos electrónicos de los participantes, hacer que todas las preguntas sean obligatorias y asignar el valor puntos predeterminados para el cuestionario. Para la configuración del formulario le damos clic en la rueda dentada. En la pestaña general hay una serie de casillas, las cuales crean alternativas especiales. La primera es recolectar las direcciones de correo electrónico, que permite obtener de forma obligatoria los correos de las personas que realicen la actividad. Al activar esta opción, se habilita recibos de respuesta, que permite enviar la respuesta a los correos previamente capturados, permitiendo que los alumnos se queden con una copia. De estas desprenden 2 alternativas más, si la persona que responde lo solicita y siempre. Para un mejor control del grupo de estudiantes, se recomienda recolectar el correo electrónico de los alumnos para facilitar la búsqueda al momento de evaluar las respuestas. El docente escoge si quiere enviar una copia de la evaluación a los alumnos y la forma. La siguiente casilla, limitar a una respuesta, forza al estudiante a realizar la evaluación una sola vez. Si esta opción no está activa, el estudiante puede entrar y modificar las respuestas previamente llenadas. Es recomendable tildar esta opción, de esa manera el alumno no modifica los resultados del formulario. Por supuesto, todo depende de lo que quiera el docente. Las 2 últimas opciones que corresponden al apartado "Las personas que respondan podrán" editar después de enviar. El alumno puede editar nuevamente así haya enviado el formulario, es decir, puede acceder a la asignación usando el enlace de la tarea y ver las respuestas y cambiar los resultados. Ver gráficos de resumen y respuestas de texto. Se permite ver un resumen al estilo del docente, tanto gráficamente como de las respuestas, permitiendo verificar los resultados y las respuestas aprobadas o reprobadas. En la pestaña Presentación encontramos 3 opciones, más un mensaje de confirmación que se entrega al final del formulario. Todas las opciones de esta pantalla hacen cambios en la vista del alumno. La primera opción,
es mostrar la barra de progreso. Es una opción que muestra una barra porcentual que indica cuántas pantallas de secciones faltan por completar. A medida que los alumnos cumplen con la resolución de preguntas, la barra se llena hasta llegar al final. Orden de preguntas aleatorias. Permite cambiar el orden de las preguntas de forma aleatoria y no en el orden que se establecieron durante la edición. Por ejemplo, se puede usar cuando la evaluación se aplica en un salón y los alumnos están muy cerca, dificultando que puedan ver lo que hace el otro. La última opción, mostrar vínculos para enviar otra respuesta. Muestra un vínculo al final del examen que permite regresar a las primeras preguntas, ya sea para que otro alumno realice la evaluación o para llenar de nuevo el formulario. El apartado mensaje de confirmación tiene una casilla donde se puede modificar el mensaje final de la evaluación. Para un mejor diseño de la evaluación se recomienda activar la casilla que corresponde a mostrar la barra de progreso. La misma permite visualizar cuánto ha avanzado el alumno en la actividad. Pasamos ahora a la casilla cuestionarios. Por defecto en Classroom viene activada, lo que hace es transformar el formulario en un cuestionario. He de recordar que se está utilizando una aplicación propia de Google Drive, la cual tiene otras funcionalidades, como podrá ser la de recolección de información para una base de datos. En esos casos no se requiere que la pregunta tenga valor. Las opciones de esta área son muy intuitivas, como por ejemplo las dos opciones del apartado Mostrar calificaciones. Se debe escoger entre inmediatamente después de cada entrega y luego después de una revisión manual. La primera es para mostrar la nota al final de la evaluación, pero para una evaluación formal no es recomendable. Hay tipos de preguntas que con una simple falla no arrojan calificación. Por ejemplo, las de selección múltiple, donde si hay una respuesta con error, toda la pregunta está mala. O cuando se pide completar una pregunta o párrafo. Es muy difícil coordinar la palabra o párrafo que el alumno va a colocar. El último apartado, la persona que responde puede ver preguntas con respuestas incorrectas, respuestas correctas y puntuaciones. Todos estos elementos se muestran al final de la evaluación. La primera, preguntas con respuestas incorrectas, le muestra al alumno en cuáles preguntas falló. La segunda, preguntas correctas, si el docente quiere mostrar la respuesta correcta. En el caso de querer mostrar todas las preguntas, se activan las dos primeras opciones. La última, puntuación, en el caso de querer mostrar la puntuación total obtenida al final del formulario. Se recomienda habilitar solo la primera opción de este apartado, preguntas con respuestas incorrectas, para que el alumno sepa las fallas y lo que debe volver a estudiar. Al finalizar de escoger todas las opciones de la configuración del cuestionario, se le da al botón Guardar. Desde que la pregunta con cuestionario es creada en Google Classroom, el formulario por defecto viene con una pregunta de tipo opción múltiple, lista para usar o modificar. Se puede editar de inmediato colocando la incógnita y seleccionando las opciones, o se puede cambiar al tipo de pregunta si es el gusto. En formulario de Google existen varias herramientas de edición que permiten la creación y diseño de las preguntas. Para que un formulario funcione correctamente, el docente debe conocer claramente cada una de las acciones que se pueden realizar en el cuestionario. El resto es creatividad. En este espacio se ha hecho un recorrido por todos los iconos que realizan las configuraciones generales. Ahora se estudiará el funcionamiento de los que permiten crear y administrar las preguntas. Para ello existe un panel principal de herramientas, pero a su vez cada pregunta tiene sus controles propios, donde se pueden realizar acciones específicas, como duplicar, borrar, cambiar el tipo de pregunta, activar o desactivar la obligatoriedad de las preguntas,
colocar la clave de respuesta y calificación, entre otras cosas. El panel de herramientas se encuentra en la parte superior derecha del área de edición del formulario, específicamente a un costado del formulario. Se pueden visualizar 6 acciones específicas, de las cuales la primera es un símbolo de más, que indica la creación de una nueva pregunta y se llama agregar pregunta. La siguiente, importar pregunta, consiste en reutilizar alguna pregunta de otro formulario. Esto da la idea de que las preguntas se pueden almacenar en algún cuestionario para posteriores usos. El uso es simple, se le da clic e inmediatamente se muestra una lista con los formularios antiguos, mostrando un panel en la parte derecha con la lista de preguntas. Solo hay que dar clic en la casilla de la pregunta requerida. Siguiendo en las herramientas se encuentra agregar un título y una descripción, que como su nombre lo dice, permite la creación de separadores entre las preguntas. Se puede utilizar para resaltar en la evaluación las preguntas, por objetivo u otra acción que el docente quiera realizar. Las próximas opciones permiten agregar elementos multimedia a la evaluación. Los mismos son agregar imagen y agregar video. Las imágenes pueden estar en Google Drive, en la web o se pueden cargar desde el dispositivo del docente. En cuanto a los videos, son enlazados desde YouTube. Se puede hacer una búsqueda o colocar la dirección URL del video. Por último, una acción de uso interesante que permite organización entre las preguntas que se realizan en el formulario. Agregar sección. Crea separadores. Estas secciones permiten colocar las preguntas por páginas acompañadas de los botones siguiente y atrás. En dichas páginas pueden estar la cantidad de preguntas que el docente quiera. Se pueden colocar también títulos y descripción, quedando una estética interesante en el formulario. Como recomendación, se pueden dar el caso de crear secciones por cada pregunta y al combinarlos con la opción mostrar la barra de progreso de la pestaña presentación de la configuración general, se pueden visualizar una única pregunta por página y la barra muestra el porcentaje que existe hasta llegar al final. La opción de agregar pregunta, como se dijo, está representada en el panel principal de herramientas como un icono con el símbolo de más, el cual permite agregar otra pregunta a la ya creada por defecto. Desde ahí, dicha pregunta se puede cambiar de posición dependiendo de las necesidades. Para ello, en la parte central superior de la pregunta resaltada aparece un grupo de 6 puntos que representan la opción Mover pregunta. Se puede apreciar que cuando se agrega una nueva pregunta, la forma de la pregunta por defecto cambia. Se reduce escondiendo sus iconos de edición y dando una vista previa de lo que se presentará al alumno. Esto permite que el diseñador o docente sepa cuál es la pregunta que está editando. Las preguntas se van agregando en la parte inferior de la pregunta seleccionada, lo que permite saber en qué posición se colocará. Tal vez con una o dos preguntas no haya problema, pero cuando el número es mayor a veces se debe saber dónde aparecerá. Al editar una pregunta, se pueden visualizar varios elementos que la permiten ajustar a las necesidades del docente. Lo primero es la pregunta como tal, donde se debe escribir la interrogante de la cual se quiere la respuesta o respuestas. En la misma fila del lado derecho se visualiza un icono que asemeja a una figura. Es para agregar una imagen o foto, que permitirá complementar la pregunta. Dicha imagen puede ser buscada en Internet, en Drive o en el equipo del docente. Siguiendo al final de la fila, el tipo de pregunta que se quiere mostrar. Por defecto las preguntas agregadas son de tipo opción múltiple. Opción múltiple es el tipo de pregunta más frecuente. Permite mostrar varias alternativas, de las cuales solo se pueden seleccionar una. Al desarrollar las opciones se pueden colocar texto solamente, solo imagen o mixta.
De igual forma, al final se puede añadir la opción Otro, que brinda la posibilidad para que el alumno escriba un texto breve. Como recomendación, se debe ser acertado al usar este tipo de preguntas. Colocar más de 5 alternativas complica la resolución de la respuesta. Por supuesto, todo depende de la pregunta. En la parte inferior de la caja de edición se encuentra la opción que permite asignar las respuestas. Su nombre, clave de respuesta. Desde ese espacio se configura también el puntaje asignado a la pregunta, para luego hacer una suma total con el resto de las preguntas. Para configurar, se le da clic y otra pantalla aparecerá. Se elige la opción correcta, se puede apreciar una franja verde en la selección. También se le asigna el puntaje correspondiente. Agregar comentarios a la respuesta permite adicionar comentarios que el alumno verá luego de su respuesta, apoyando en el proceso de enseñanza-aprendizaje al alumno. Se puede agregar comentarios a las respuestas incorrectas y a las respuestas correctas. A estas respuestas se les puede asignar un enlace de internet o un video de YouTube para complementar la documentación. Es importante verificar el correcto funcionamiento de la pregunta. Para ello se usa vista previa, donde se puede constatar el comportamiento de lo programado. De igual forma, al finalizar todo el cuestionario se debe verificar todo, para que al momento de invitar a los estudiantes no se encuentren errores. Al realizar una pregunta con imágenes o mixta, se debe seguir las mismas reglas de una pregunta normal, solo que se deben buscar las imágenes correspondientes para cada opción. En la misma fila de clave de respuestas, a la derecha se encuentran otras opciones útiles. La primera, duplicar, para duplicar la pregunta. Eliminar, en el caso de querer eliminar la pregunta. Obligatoria, si se necesita que sea obligatoria. Esta obligatoriedad, si está activa, impide que se avance en el formulario hasta que la pregunta esté contestada. A continuación, los 3 puntos son otras opciones que dependiendo del tipo de pregunta puede cambiar. Las opciones resaltadas para este material son descripción, que permite colocar una descripción, y ordenar las opciones aleatoriamente, para cambiar el orden de las opciones al momento de ser presentada al estudiante. Siguiendo con el tipo de preguntas, hay 11 que se pueden utilizar. Los 2 primeros corresponden a la inserción de texto. Son respuesta breve y párrafo. La primera corresponde a la solicitud de algún valor alfanumérico o número, el cual puede estar condicionado. Se utiliza comúnmente cuando se requiere obtener una respuesta breve del alumno, un nombre, una fecha o algún otro dato, los cuales pueden ser condicionados siguiendo las reglas de validación proporcionadas por Google, permitiendo que la respuesta se ajuste a la información que se necesita. La segunda permite colocar un párrafo sin límite, el cual según varias condiciones se puede evaluar, siendo útil a la hora de solicitar algún análisis o justificación de respuestas. Al igual que las respuestas cortas, se pueden definir reglas que el usuario debe respetar para que la respuesta siga algún lineamiento.
Entre estas reglas podría ser la longitud del texto. Este tipo permite que los usuarios escriban una respuesta más larga, de una o varias líneas. Por ejemplo, puede ser muy útil para justificar respuestas de sí-no, en preguntas condicionadas o en donde se requiera recabar información del estudiante o usuario. Casilla de verificación es similar a la opción múltiple, en la que los estudiantes deben seleccionar varias alternativas. El número es definido por el docente. En este tipo de preguntas, al igual que en las de selección múltiple, se pueden marcar las claves y el puntaje. El lado negativo de las claves en este tipo de preguntas es el hecho de que si el alumno falla en alguna de las opciones seleccionadas, toda la pregunta pierde su calificación. Al usar este tipo de preguntas, se recomienda que el docente revise el examen para posteriormente enviar la calificación. La lista desplegable es otra variante de las opciones múltiples. Consiste en una casilla desplegable que permite seleccionar una opción. Su uso podría ser en caso de estética o si no se puede usar otra alternativa. Todo depende del diseñador. Cargar archivo. Es un tipo de pregunta que permite cargar archivos, permitiendo que el alumno pueda entregar cualquier tipo de material digital, ya sea documentos o multimedia. Se debe tomar en cuenta el espacio que ocuparán los archivos, pues se almacenarán en el drive del docente. Entre las opciones de cargar archivos se pueden modificar algunos atributos, con el objetivo de especificar el tipo de archivo que se debe cargar. Los tipos de archivos que los usuarios pueden subir son documentos, archivos PDF, multimedia, imágenes, entre otros. También puedes seleccionar el tamaño máximo de cada archivo, entre las alternativas 1 MB, 10 MB, 11 MB, 1 GB o 10 GB. Y el máximo número de archivos que pueden subir, entre 1, 5 o 10. Cuadrícula lineal, cuadrícula de opciones múltiples y cuadrícula de casilla de verificación son tipos de preguntas que permiten recolectar información numérica a través de una especie de encuesta a los alumnos, de tal manera que al responder se le dé una valoración cuantitativa. En la primera se representa una línea la cual tiene por defecto un rango entre 1 y 5. El mismo se puede cambiar dependiendo de las necesidades porcentuales requeridas. El primer valor, 1, puede ser también 0. Los extremos tienen etiquetas que el docente puede cambiar, como por ejemplo, bueno, malo, dependiendo de lo que quiera valorizar. Al estudiante la pregunta se le presentará como una regla numérica punteada, donde puede seleccionar una sola alternativa. La segunda, cuadrícula de opciones múltiples, es similar a la primera, pero permite colocar varias filas en una sola pregunta al estilo de una encuesta completa. Se puede escoger una opción por fila. Además, dependiendo de lo que se esté preguntando, se le puede asignar clave de respuesta para generar valores de calificación en la pregunta. Cuadrícula de casilla de verificación. En su configuración es igual a la anterior. La diferencia a nivel de creación es que en las filas se puede escoger varias casillas, al igual que cuadrículas de opciones múltiples. Se puede crear claves para las respuestas. Fecha permite que los estudiantes ingresen alguna fecha, como por ejemplo la fecha de nacimiento. Se puede incluir el año o la hora, dependiendo de las necesidades. Si quieres solicitar al alumno alguna hora o tiempo de duración de algún evento, el tipo de pregunta que debe seleccionar es hora.
Puedes modificar la pregunta para cambiar entre la hora y la duración haciendo clic en Más en la parte inferior derecha de la pregunta. Luego de que la encuesta esté editada, es importante verificar mediante la vista previa el desarrollo del formulario y al final realizarlo completo para verificar que todo funcione correctamente. El docente tiene que estar completamente seguro de los puntajes asignados y las claves de respuesta asignados. Algún error puede crear consecuencias en la calificación de los alumnos. Luego de que la tarea con cuestionario fue aplicada y se cuenta con todos los resultados de los alumnos, se debe entrar nuevamente al formulario desde Classroom. Esta vez se mostrará el formulario para resolver. En la parte inferior derecha se puede notar un lápiz que representa editar. Se le debe dar clic. Aparecerá en la pantalla para edición del cuestionario. Esta vez en la parte superior se escogerá respuestas, lo que permitirá ver las respuestas de todos los alumnos. Si los alumnos han respondido, se puede notar un número indicando la cantidad de respuestas obtenidas. Las respuestas se presentan de tres formas. La primera, resumen, que brinda estadísticas gráficas de los resultados obtenidos. La siguiente, pregunta, que permite verificar por preguntas. Y la última, individual, donde se ven los resultados y respuestas de las preguntas por alumno. Es muy recomendable que al momento de crear los cuestionarios se solicite el correo electrónico y el nombre del alumno de forma obligatoria. Esto permite que el docente sepa fácilmente de quién son las preguntas que está evaluando. Las flechas de siguiente o atrás permiten una navegación simple entre las evaluaciones de los alumnos. El docente puede colocar notas en cada pregunta, modificar la calificación y al completar la verificación de todas las respuestas enviar los resultados a los alumnos a través de publicar la puntuación. Existen otras opciones que permiten complementar el funcionamiento de la corrección, como lo son imprimir, borrar las respuestas, descargar las preguntas como archivo CSV y vincular las respuestas con un archivo de hoja de cálculos de Google. En el próximo y último video estaremos hablando sobre la gestión de las aulas virtuales y el manejo de las calificaciones. Bienvenido a mi canal. Te recuerdo, si te gustó el video dale un like y déjame un comentario. Sígueme y activa la campanita si quieres mantenerte al día en los temas de redes y tecnología. En la descripción del video encontrarás los enlaces a las redes sociales donde tengo presencia y mi sitio web.